Mi papá levantó su copa como si fuera a bendecir la sala, pero en lugar de eso dijo, algunos hijos te hacen sentir orgulloso. Otros solo ocupan espacio. La mesa estalló en carcajadas. Mi hermano sonrió con suficiencia. Mi madre bajó la mirada. ¿Y yo? Le devolví la sonrisa al hombre que se había pasado la vida fingiendo ser invisible y le dije, menos mal que acabo de conseguir mi propia casa a 4.800 kilómetros de aquí. La sala quedó en silencio, los tenedores congelados en el aire. Creyeron que ese era el momento en que todo cambió. No tenía ni idea de lo que ya había descubierto ni de lo que estaba a punto de revelar. Crecí en un hogar donde el orgullo tenía forma, sonido, una dirección elegida, y nunca me apuntaban a mí. Desde fuera, nuestra casa en Indianápolis parecía como cualquier otra tranquila casa suburbana. Los vecinos saludaban desde las entradas, los niños paseaban en bicicleta por la calle, y cada otoño, los arces iluminaban la manzana como una postal. Sin embargo, dentro, todo giraba en torno a la definición de valor de mi padre, y esa definición empezaba y terminaba con mi hermano Mason. Era el niño mimado mucho antes de que ninguno de los dos entendiéramos lo que eso significaba. Sus trofeos de fútbol americano adornaban el pasillo como un santuario resplandeciente, pulidos cada domingo. Mis certificados estaban en cajones apilados bajo viejos manuales. Papá le daba a Mason una palmada en la espalda tan fuerte que el sonido llenaba la casa. Cuando llegaba a casa con un premio de ciencias, me decía, «Qué bien, Nora. No hagas sentir mal a tu hermano». Toda una vida de pequeños cortes entregados con una sonrisa. Mamá no era cruel, solo le tenía miedo a los conflictos. Doblaba servilletas cuando papá le alzaba la voz, revolvía ollas que no hacía falta remover, susurraba, «Déjalo ya, cariño». Su silencio dolía más que cualquier cosa que él dijera porque me enseñó desde pequeña que mis sentimientos ocupaban demasiado espacio. El sótano se convirtió en mi refugio. Olía a metal, polvo y seguridad. Mientras arriba resonaban los resúmenes de ESPN y las victorias de Mason, abajo me pertenecía. Arreglaba radios rotas, reconstruía teclados baratos, soldaba cables hasta que me hormigueaban las yemas de los dedos. A las máquinas no les importaban los favoritos. Solo les importaba si escuchabas. La abuela Eleanor era la única que me escuchaba así. Me visitaba los sábados con pasteles calientes y una mirada más cálida, preguntándome sobre cualquier proyecto que abarrotara mi mesa de trabajo. «Ves el mundo de otra manera, Nora», me decía. «Que nadie te diga que eso está mal». Lo decía en voz baja, como si supiera que mi casa no era un lugar donde la dulzura durara mucho. Para cuando cumplí 18, había perfeccionado el arte de ser callado y útil, la combinación favorita de papá. Cuando me aceptaron en un programa de ingeniería de primer nivel al otro lado del país, apenas levantó la vista del periódico. «Tan lejos», murmuró. «Descúbrelo tú mismo». Lo hice. Trabajé de noche. Ahorré cada dólar y me subí a un avión con una mochila y una carta de beca por la que nadie me había felicitado. Solía pensar que la distancia haría que me viera. Pero la distancia no arregla lo que uno se niega a mirar. Y esa noche de Acción de Gracias, cuando levantó su copa y dijo que yo ocupaba espacio, por fin entendí algo. Él nunca me vería. Pero alguien más estaba a punto de hacerlo. Por un instante, tras el brindis de mi padre, la sala se sintió inclinada, como si la gravedad hubiera cambiado lo suficiente como para exponer cada grieta que habíamos estado fingiendo que no existía. Mason resopló en su vino. Sus hijos susurraron, sin entender las palabras, pero reconociendo el chiste. Los ojos de mi madre permanecieron pegados a su plato, su tenedor trazando la misma línea una y otra vez. Era el tipo de silencio que no protege a nadie. Solo te dice exactamente dónde estás parado. Debería haber llorado. Debería haber discutido. Eso era lo que esperaban. En cambio, algo dentro de mí encajó. Tranquilo, firme, innegable. Levanté mi copa y sonreí. Una sonrisa de verdad, no la que había practicado durante años para su comodidad. Menos mal que acabo de conseguir mi propio lugar a 5.000 kilómetros de aquí, dije, dejando que cada palabra cayera con la suavidad de un cuchillo. Luego añadí, no te preocupes. Nunca más tendrás que hacerme espacio. Fork se quedó paralizado en el aire. Una silla chirrió. Incluso los niños dejaron de susurrar. Mi padre apretó la mandíbula, no porque se sintiera culpable, sino porque, por primera vez en su vida, me había salido del guión que él había escrito para mí. Mason parpadeó, confundido, como si no pudiera decidir si reír o defender la jerarquía que siempre lo había beneficiado. Dejé la servilleta, eché la silla hacia atrás y me puse de pie. Gracias por la cena, dije, tranquila, controlada. Mi madre susurró mi nombre, apenas audible, como si llamarme demasiado fuerte fuera a provocar a alguien. Pero no me iba a marchar para armar un escándalo.
Me iba porque por fin veía la verdad de aquella mesa. Quién se sentaba dónde, quién importaba y quién nunca lo haría. Afuera, el aire era tan frío que picaba. La vieja casa parecía exactamente igual que durante toda mi infancia. Pero de repente se sintió más pequeña, casi frágil. Aún podía oír sus voces apagadas dentro. Primero confusión, luego enfado, luego desdén. Lo mismo de siempre. Se decían a sí mismos que yo era dramática, desagradecida, sensible. Pero ninguno me siguió. Mientras conducía por las calles vacías de Indianápolis, los recuerdos se desplegaban uno tras otro. Mason soplando las velas de un pastel que decía «Nuestra estrella», mientras mi propio cumpleaños transcurría con un simple postre de supermercado. Papá paseándose por la banda en cada partido, pero olvidando la fecha de mi competición de robótica. Mamá apaciguando la tensión en lugar de defenderme. El patrón siempre había estado ahí. Simplemente había dejado de fingir que podría cambiar. Para cuando llegué al hotel donde me alojaba, algo dentro de mí había pasado del dolor a la claridad. Levantarme de esa mesa no fue el final. Fue el comienzo de un límite que nunca esperaron que trazara. Saqué mi teléfono y abrí un hilo de mensajes que no había tocado en meses, el de mi abuela. Escribí, «Estoy en la ciudad. ¿Puedo verte mañana?» Su respuesta llegó en minutos, cálida e inmediata. «Por supuesto, cariño». Por primera vez esa noche, me permití respirar. Mientras yacía en la oscuridad, repasando las palabras de papá, «Ocupa espacio», sentí algo sorprendente crecer en mi pecho. Ni ira, ni tristeza, sino determinación. Querían creer que no era más que espacio vacío. Estaban a punto de descubrir exactamente lo que podía construir con él. Me encontré con mi abuela a la mañana siguiente en un pequeño restaurante que le encantaba, de esos con tazas desportilladas y un aroma a galletas recién hechas que flotaba en el aire. Me saludó en cuanto entré, su cabello plateado reflejaba la luz como algo delicado en un mundo que rara vez existía. Cuando me senté en la mesa, no me preguntó qué había pasado. Simplemente se inclinó sobre la mesa, me tomó la mano y dijo, «¿Te ves cansada, Nora?» No en la cara, sino en el ánimo. Tragué saliva con dificultad. Siempre me había descubierto con una precisión dolorosa. Hablamos durante horas sobre mi trabajo, sobre Seattle, sobre el apartamento que por fin había convertido en mi hogar. Me pidió fotos, y cuando vio la larga mesa de comedor de nogal que había elegido, sonrió suavemente. «Asientos iguales», dijo. «Buena chica». Solo entonces preguntó, «¿Y qué dijo esta vez?» «Repetí el brindis de papa». Cerró los ojos y, durante un largo rato, no habló. Cuando finalmente lo hizo, le tembló la voz. «Merecías algo mejor desde el día en que naciste». Escuchar eso de ella me dolió más que el insulto en sí. Después del desayuno, volvimos a su casa en coche. Se movía despacio, apoyada en la barandilla, pero su ánimo no se había apagado en absoluto. Dentro, el aire olía a lavanda y a libros viejos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, bodas, cumpleaños, festividades, y casi ninguna me incluía. No porque no me quisiera, sino porque nadie se había molestado en llevar una cámara a los momentos en que yo vivía. Se sentó a mi lado en el sofá y dijo en voz baja, «Tu padre siempre confundió el control con el amor. Construyó un mundo donde solo un hijo podía brillar». «¿Y Mason?», pregunté. «Bueno, él nunca cuestionó ser el centro de atención». No tuve que responder. Ella ya lo sabía. Esa tarde, mientras ella dormía la siesta, recorrí su sala y vi algo en su escritorio, una carpeta gruesa con facturas y estados de cuenta. Nada ilegal, nada alarmante, solo la silenciosa evidencia de alguien que envejece, alguien que gestiona demasiado solo. Me di cuenta de cuántas decisiones le había quitado papá a lo largo de los años, de cuántas opciones había renunciado en silencio para mantener la paz. Y supe con una certeza inexplicable que no iba a dejarla como él me había dejado a mí. Cuando regresé a Seattle la semana siguiente, la niebla gris de la ciudad me envolvió como un suspiro. Mi apartamento se sentía diferente. No solo un refugio, sino una declaración. Called cortinas nuevas, reorganos muebles, compare flores frescas. Construí una vida, un pequeño detalle a la vez. En el trabajo, las oportunidades crecieron. Me confiaron proyectos que requerían precisión y largas noches, y cumplí. No presumí de ello. No envié actualizaciones a casa esperando una reacción que nunca llegaría. Simplemente dejé que el trabajo hablara por mí. Seattle no era un lugar al que escapara. Era un lugar en el que me había construido. Durante las fiestas, organizaba una cena de Navidad para quienes sí vinieron a verme. Mi vecino que me arregló la calefacción después de una tormenta. Mi antiguo profesor que todavía me enviaba correos electrónicos de aliento. Un colega que una vez me llevó a urgencias a las 2 de la madrugada. Eran una extraña y hermosa mezcla de personalidades. Pero cuando se sentaron en mi larga mesa, todos a la misma altura,
todos tratados por igual, sentí un alivio en el pecho. No sabía entonces que las fotos de esa noche, luces cálidas, rostros cálidos, yo riéndome en la cabecera de mi propia mesa, viajarían mucho más allá de Seattle, lo suficientemente lejos como para llegar a Indianápolis, lo suficientemente lejos como para sacudir a la misma gente que había insistido en que ocupaba demasiado espacio. La llamada llegó 3 días después de Navidad, justo cuando estaba lavando los últimos platos. Mi teléfono vibró con un número que no había visto en meses. Por un segundo, pensé en dejarlo sonar, pero algo, quizás el instinto, me dijo que contestara. Mi padre ni siquiera me saludó. Todo el pueblo habla de ti, espetó. Me apoyé en la encimera, con la toalla en la mano. ¿Sobre mí? Esas fotos, susurró. Tu pequeña reunión navideña. Dicen que has reemplazado a tu verdadera familia. Tu prima publicó unas tonterías sentimentales sobre cómo Nora por fin se armó su propia mesa. ¿Tienes idea de cómo nos hace quedar eso? Ahí estaba. Ni preocupación ni curiosidad. Imagen. Mantuve la voz tranquila. No public nada. No tenías por qué, replicó. Esas fotos están por todas partes. Tu madre ni siquiera puede ir a la tienda sin que alguien pregunte qué pasó entre nosotros. Esa parece una pregunta que deberías haber respondido hace años, dije en voz baja. La fila se quedó en silencio por un instante, pesada, cargada. Entonces dijo, en voz baja y controlada, nos avergonzaste. Casi me reí. Los avergoncé al tener una cena caliente con gente que se preocupó lo suficiente como para venir. Al sonreír en una foto. Al no sentarse a la mesa de los niños para siempre. Antes de poder responder, oí otra voz de fondo. Una más suave, más mayor. Nora, cariño, preguntó la abuela. Se me hizo un nudo en la garganta. Aquí estoy. Vi las fotos, dijo, con la voz temblorosa por algo que no era ira. Se veía preciosa, cariño. Papá la interrumpió bruscamente. Mama, no te metas. No, dijo ella, firme y clara. Ya has controlado a esta familia demasiado tiempo. Fue como oír un cristal romperse. Continuó, dirigiéndose directamente a mí, construiste algo amable, algo seguro. No hay nada de qué avergonzarse. Ser los ojos. Gracias. Mi padre empezó a caminar de un lado a otro. Sus pasos se oían con fuerza por el altavoz. ¿Crees que puedes escaparte, fingir independencia y actuar como si fuéramos los villanos? Abrí los ojos. Papá, levantaste un vaso y le dijiste a un grupo de gente que ocupo espacio. Era broma. No lo era, dije en voz baja. Y lo sabes. Inhaló profundamente y de repente, su tono cambió, menos ladrador, más mordaz. Vendrás a casa para Nochevieja. Tenemos que arreglar esto. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían hecho sentir obligada, culpable. Ahora no. No volveré a esa casa a menos que nos sentemos en la misma mesa. Asientos iguales, sin cabecera, sin jerarquía. Si quieres conversar, esa es la condición. Otro largo silencio. Luego dijo, de acuerdo. No me lo esperaba. Al día siguiente, mis padres llegaron a Seattle. El golpe en mi puerta fue como un pulso, firme, amenazante. Abrí y vi a las 2 personas que habían marcado mi infancia de forma dolorosa. Mi madre, evitando el contacto visual. Mi padre, intentando disimular cómo su mirada recorría mi apartamento, buscando algo que criticar. «¡Qué sitio tan bonito!», dijo, como si las palabras le supieran raras. No le di tiempo a cambiar el momento. La cena está lista. La larga mesa de nogal se extendía por la sala, iluminada por lámparas tenues y el resplandor de la ciudad tras las ventanas. 3 sillas, todas idénticas, sin asiento principal. Mi padre se dio cuenta. No dijo nada. Nos sentamos. Mi madre elogió la comida con voz débil. Mi padre comió en silencio, moviendo la mandíbula como si estuviera moliendo algo más que comida. Miró las fotos de la pared. Yo con colegas, amigos, vecinos, pero nadie con él. No me disculpé por ello. A mitad de la cena, por fin habló. Así que lo estás haciendo bien. Dejé el tenedor. Sí. ¿Y no se te ocurrió decírnoslo? Lo miré a los ojos. Nunca has querido oírlo. Parecía que iba a discutir, pero la voz de la abuela de la llamada debía de resonar en su cabeza, porque en lugar de estallar, se desplomó en la silla y exhaló. Quizás no lo hicimos todo bien. La subestimación de su vida. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Nora, nunca quisimos hacerte sentir menos. No me ablandé. Todavía no. Las intenciones no borran el impacto. El rostro de papá se tensó. Protegemos a Mason. Necesitaba más. Necesitaba más porque le diste todo, dije. Y yo aprendí a sobrevivir sola. Su boca se abrió y luego se cerró.
Por primera vez, parecía pequeño. No ataqué. No grité. Simplemente dije la verdad. La verdad que llevaba años cargando como una piedra en el pecho. Le dijiste a la gente que ocupaba espacio, pero construí una vida a 5.000 kilómetros de ti. Construí mi propia mesa, mi propia familia, mi propia paz. Mi padre se estremeció, no dramáticamente, solo un ligero tic en la mandíbula. Una ruptura en su armadura. Entonces susurró algo que nunca esperé oír. No supe cómo amarte como necesitabas. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa, vacilante, temblorosa. Podemos intentarlo, aunque sea despacio. Me recosté, las luces de la ciudad tras ellos parpadeaban como un latido. No voy a volver a casa, dije. Pero son bienvenidos a visitarme si se sientan como iguales. Si se presentan como no lo hicieron antes. Mi padre asintió una vez, rígido, pero sincero. Lo intentaremos. No fue perdón. No fue un final perfecto, pero fue la primera grieta en un muro que había mantenido a raya toda mi vida. Cuando se fueron, la puerta se cerró con un clic tras ellos, con una suavidad que no dolió. Esta vez salí al balcón, dejando que el aire frío me acariciara la piel, y me di cuenta de algo. No solo me había defendido en aquella mesa de acción de gracias. Había reescrito las reglas. Y por primera vez, mi padre las había seguido. Cuando la mañana de Año Nuevo amaneció en Seattle, la ciudad se sentía limpia, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Mi apartamento volvió a estar en silencio. Sin pasos tensos, sin charlas forzadas, sin acusaciones tácitas flotando en el aire. Solo quietud, una calma que nunca me habían permitido tener en esa vieja casa de Indianápolis. La visita de mis padres no lo había resuelto todo. No había borrado los años que pasé encogiéndome para encajar en el espacio que me ofrecían. Pero algo había cambiado, sutil, casi frágil. Un comienzo, no una solución. Más tarde esa semana, mi abuela me llamó. Su voz era cálida y aliviada. Me contó lo que pasó, dijo. No gritó. No me culpó. Me escuchó. Me apoyé en la ventana, observando la niebla que se movía sobre los tejados. No sé qué viene después. No tienes por qué, dijo. Solo tienes que seguir eligiéndote. Elegirme a mí misma parecían cosas insignificantes, cocinar a mi propio ritmo, invitar a amigos, pasear por la ciudad sin sentir que le debía mi existencia a nadie. Encontré una silenciosa alegría en reconstruirme intencionalmente, lentamente, sin disculparme. En el trabajo, alguien me felicitó por un proyecto que había liderado, y acepté el cumplido sin restarle importancia. Me di cuenta de cuántos años había ensayado la humildad solo para evitar que me molestaran en casa. Ya no huía. Ya no me escondía en un sótano esperando permiso para brillar. Una noche, mientras ponía un plato en mi larga mesa, me detuve. Esa mesa había empezado como un símbolo, una rebelión, una frontera. Ahora era algo más suave, una promesa de que, hiciera lo que hiciera o no mi familia, yo había construido un lugar al que pertenecía, donde ocupaba mi espacio plenamente, por fin, y sin miedo. La noche de Año Nuevo se posó sobre la bahía como una suave cortina, y por primera vez en años, me sentí completamente estable. No porque mi familia hubiera cambiado, sino porque yo finalmente lo había hecho. Salí al balcón, con el aire frío rozándome la cara, y susurré la verdad que tanto me había costado aprender. Algunos hijos enorgullecen a sus padres. Otros se liberan.